En esta oportunidad, nosotros hemos elegido al ecosistema Río Amazonas y vamos a dar inicio a la exposición. Eh, bueno, en primer lugar, vamos a nombrar a los integrantes de este grupo. Está Carlos Azahualcho Zambrano, está Willy Jean-Pierre García Linares, Emerson Bustamante Flores y Mariluz Salcedo Panguar. Bien. Y los puntos que vamos a tratar ahora tratan sobre los objetivos, están los datos generales del ecosistema, están la, los impactos ambientales, las áreas degradadas, causas y efectos de los impactos ambientales, consecuencias del impacto ambiental y por último las conclusiones y reflexiones. Bien, en este empezamos entonces con los objetivos. Bueno, nosotros hemos elegido finalmente elaborar este portafolio, ¿no? Con la finalidad de poder recopilar toda la información y organizar de manera detallada, ¿no? La diversidad de especies, la biodiversidad y los factores ambientales que conforman este ecosistema, ¿no? Y de la misma forma poder eh, analizar el impacto que viene teniendo este ecosistema y las medidas que deberíamos de tomar con la finalidad de poder cuidar y poder salvaguardar eh, que este ecosistema se mantenga y pueda recuperarse en el tiempo, ¿no? Y bueno, de la misma forma permite que los investigadores y los ambientalistas y las mismas instituciones gubernamentales ya puedan sentirse comprometidas para conservar y darle la importancia para proteger este ecosistema que es único en el mundo. Y bueno, y los datos generales que corresponden a este ecosistema. Bueno, el ecosistema del río Amazonas, este es el río más caudaloso del mundo, ¿ya? Que lo conocen y esto inicia desde llamado Paraná, Usahu, y por tribus tipo guaraní. Está conformado en toda América del Sur y atraviesa por el Perú, donde nace y atraviesa Colombia, Brasil, donde desemboca. Y bueno, considerando que el río es el más largo del mundo y caudaloso, contiene más agua que el Nilo, ¿no? Y bueno, la dimensión está conformada más o menos alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Bien, bueno, tiene una descripción, se encuentra en el continente de América del Sur, ¿no? Y está conformado por su cordillera de los Andes mismo, Arequipa, y esto, eh, digamos, tiene una longitud aproximada de 6 kilómetros, una cuenca hidrográfica que abarca desde el área, con una área de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Esta región, conocida como la Amazonía peruana, presenta una rica diversidad biológica y cultural, modelada por las aguas del río más caudaloso. Su ubicación geográfica específica es en la cordillera de los Andes, Nevada mismo, Arequipa, Perú, Océano Atlántico, ¿no? Y tiene sus coordenadas 4 grados con 26 minutos, ¿no? Y 54 segundos. Y por el lado este es menos 4,44. Y bueno, aquí le doy paso a mi compañero Willy, para que pueda continuar con el siguiente punto. Adelante, Willy. Bueno, según este ecosistema, según un estudio en el año 2021, se dice que este ecosistema acuático del río Amazonas es uno de los más ricos y diversos del mundo. Sin embargo, enfrenta múltiples impactos ambientales. Bueno, entre ellos tenemos la contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo, la deforestación, sobreexplotación, caza ilegal y la extracción de naturales. Bueno, voy a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a comenzar con la contaminación del agua.
Bueno, esto es causado principalmente por los contaminantes químicos como los metales pesados y pesticidas. Pueden ser tóxicos para la fauna acuática, incluyendo a los pescados, anfibios y plantas. Bueno, también tenemos la contaminación del aire. Bueno, esto es causado por la quema de combustibles fósiles y otras actividades industriales que emiten dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Y sobre todo la lluvia ácida que puede alterar el pH del agua del río, la cual afecta negativamente a los organismos acuáticos, alterando la química del agua. Bueno, también tenemos la contaminación del suelo. Esto también se ve afectado a las causas de la deforestación y otras actividades humanas que degradan el suelo, que pueden aumentar la erosión. Y esto afecta una amplia gama de especies. También tenemos la deforestación, ¿no? Tiene numerosos impactos negativos que afectan tanto al río como a los ecosistemas y comunidades humanas dependientes. También, por otro lado, también tenemos la sobreexplotación, que también causa impactos ambientales, por ejemplo, amenazas para el ecosistema acuático del Amazonas, la sobreexplotación de recursos naturales, la pesca excesiva y la extracción de madera y minería que pueden causar la disminución de población de peces. También tenemos la caza ilegal, representa una gran amenaza para el ecosistema acuático del Amazonas. También tenemos la extracción de naturales, ¿no? Bueno, la extracción natural es principalmente tenemos la extracción de madera, de petróleo y minerales y otros recursos que pueden causar degradación de los hábitats acuáticos y la destrucción del ecosistema frágil, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en áreas degradadas, según Mongavi 2016, un estudio que advierte que al menos el 10% de la selva podría convertirse en un ecosistema más seco y degradado para el año 2050. Eh, Debido a muchos estudios, algunos científicos advierten que al menos el 10% de la Amazonía corre un riesgo de convertirse en un ecosistema más seco y degradado para el 2050, mientras el 47% enfrenta un riesgo tradicionalmente moderado. Estas son algunas de las regiones afectadas. Por ejemplo, tenemos la región de Tapajós, que se encuentra en Brasil, región de Madre de Dios, que se encuentra en Perú, la cuenca del río Marañón, también que se encuentra en Perú, el río Negro, que también se encuentra en Brasil, y el río Ucayali del Perú. Por otro lado, una iniciativa de la Red Amazónica de Información Socioambiental, georreferencia, ya indica ya indicaba que al 2019 se había talado alrededor del 17% de la selva amazónica, la cual es bastante, y se había reemplazado el 14% por paisajes a agricultura humana, un 89% de pastos y un 11% para cultivos. Bueno, ahora voy a hablar de su ubicación en zonas del mapa. Bueno, según cómo está ubicada, evaluamos el periodo del año 2001 al año 2018. Mostramos que en este periodo solo los incendios no afectaron 122.624 kilómetros cuadrados de la Amazonía. Por otro lado, la extracción de madera de 119.700 kilómetros cuadrados. También tenemos los efectos de borde de 188.538 kilómetros cuadrados y las sequías de 2.740.647 kilómetros cuadrados. Bueno, voy a dar pase a mi compañero Emerson para que continúe con la exposición. Bueno, yo les voy a hablar sobre las consecuencias del impacto ambiental. El Amazonas es una cuenca fluvial más grande del mundo y alberga aproximadamente el 40% de la selva tropical mundial, así como una gran diversidad de especies terrestres y acuáticas. Se estima hoy en día viven en la Amazonía unos 30 millones de personas, la mayoría de las cuales viven en Brasil. Las ciudades amazónicas forman fronteras dinámicas entre las ciudades modernas y los ecosistemas, pudiendo ser responsables de impactos directos e indirectos sobre los biomas que los rodean y los pueblos indígenas que los habitan.
Entre las consecuencias tenemos la contaminación del agua, deforestación y erosión, el cambio climático, pesca y caza ilegal y construcción de repescas y desarrollo hidroeléctrico. Empezando por la contaminación del agua, sus efectos o consecuencias en los seres vivos. El organismo acuático. La contaminación del agua por desechos industriales, pesticidas y metales pesados pueden ser letal para muchas especies acuáticas. Los peces u otros organismos acuáticos pueden sufrir enfermedades, malformaciones y disminución en las tasas de reproducción. En los humanos, las comunidades que dependen del río Amazonas para el suministro del agua potable pueden sufrir problemas de salud como enfermedades gastrointestinales, problemas de piel y envenenamiento. Efecto en los seres no vivos. Tenemos el sedimento y suelo. La contaminación puede alterar la composición química y los sedimentos y suelos, afectando su capacidad para sustentar la vida acuática. Ahora le voy a hablar sobre la deforestación y erosión. Los efectos de los seres vivos en el hábitat. La deforestación de las zonas ribereñas reduce los hábitats disponibles por muchas especies de flora y fauna, lo que puede llevar a una disminución en la biodiversidad. Las especies migratorias. La alteración del paisaje puede interferir con las rutas migratorias de peces u otras especies, afectando sus ciclos de vida y reproducción. Efectos o consecuencias en los seres no vivos. Tenemos la erosión del suelo, que es la pérdida de vegetación, incrementa la erosión del suelo, lo que lleva a una mayor sedimentación en el río. Esto puede alterar los caudales naturales, cambiar la profundidad y la calidad del agua. Cambio climático. Los efectos en los seres vivos. El cambio de temperaturas en el agua, que vienen a ser las fluctuaciones en la temperatura del agua pueden afectar la fisiología de las especies acuáticas. Los fenómenos externos. Aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos como inundaciones y sequías. Puede desestabilizar los ecosistemas acuáticos. Los efectos en los seres no vivos. Regímenes hidrológicos. El cambio en los patrones de precipitación puede alterar los regímenes de flujo del río, afectando la disponibilidad del agua y la sedimentación. La pesca ilegal. Efectos consecuencias de los seres vivos. Población de peces. La sobrepesca y la pesca ilegal pueden llevar a la disminución de las poblaciones de peces, afectando a la biodiversidad y la sostenibilidad del ecosistema. Especies amenazadas. La caza ilegal de especies como el caimán y la tortuga del agua dulce pone en riesgo su supervivencia y puede llevar a su extinción local. Efectos en los seres no vivos. La reducción de la calidad del agua. La eliminación de depredadores clave puede estabilizar las cadenas alimentarias, lo que puede tener consecuencias en la calidad del agua debido a cambios en la densidad y composición de las comunidades biológicas. Y por último, la construcción de represas y desarrollos hidroeléctricos. Efectos en los seres vivos. El fragmento del hábitat. Las repescas pueden interrumpir las rutas migratorias de peces u otros organismos acuáticos. Los cambios en los ecosistemas. Las alteraciones de flujo natural del río pueden cambiar las condiciones ecológicas, afectando la flora y fauna adaptada a ciertos regímenes de flujo. Los efectos en seres no vivos. La sedimentación alterada. Las represas pueden retener sedimentos, lo que afecta la formación de hábitats río abajo y puede llevar la erosión de las riberas del río. Ahora le doy pase a mi compañero Carl. Gracias, Emerson. Bueno, yo voy a explicar un poco las causas de los impactos ambientales, antrópicas y naturales. Bien, en caso de los impactos ambientales, ya una de las principales causas, ¿no? Se dan por las causas antrópicas, son aquellas relacionadas
con las actividades humanas. En el caso del río Amazonas, esta pueden incluir la deforestación, la minería ilegal, la contaminación por residuos industriales y agrícolas, la construcción de represas hidroeléctricas también, ¿no? La sobrepesca, el tráfico ilegal de especies y el turismo, ¿no? No sostenible. Entre otros, esta actividad tiene un impacto directo en el ecosistema del río y pueden causar daños irreparables a la biodiversidad y los hábitats acuáticos, ¿no? En el caso de eh, las causas naturales son aquellas que provienen de fenómenos naturales propiamente dicho, como inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y cambios climáticos. Aunque estos eventos son partes de un ciclo natural del ecosistema, ya en el río Amazonas pueden tener efectos significativos en la flora, en la fauna y en los asentamientos humanos a lo largo de todas sus riberas, ¿no? Bueno, ¿y qué relación tiene entre el impacto ambiental el impacto ambiental con las actividades humanas? Bueno, tiene una relación bastante estrecha entre entre el impacto y las actividades humanas, ya que es fundamental comprender cómo las acciones o qué acciones debe tomar la sociedad que puedan afectar al río Amazonas, ¿no? Las actividades humanas involucran mucho, ¿no? En el hecho de la deforestación, por ejemplo, de la agricultura, la ganadería, la extracción de sus recursos naturales y la contaminación industrial, ¿no? Entonces contribuyen directamente a estos impactos ambientales en el río. Para ello es importante conocer estos puntos con la finalidad de poder tomar alguna acción inmediata y que nos ayude un poco digamos, a evitar que este impacto pueda seguir prolongándose, inclusive afectando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y con esto doy paso a mi compañero Emerson para que dé los últimos los puntos. Muchas gracias. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre las conclusiones y reflexiones. Las conclusiones. El ecosistema acuático del Amazonas es uno de los más importantes y biodiversos del mundo, ya que alberga una gran cantidad de especies únicas y desempeña un papel crucial en la regulación del clima global. Sin embargo, este ecosistema se enfrenta a numerosas amenazas que se están teniendo un grave impacto ambiental. Entre estas amenazas se encuentra la deforestación, la contaminación por actividad humana, como la minería y la agricultura, la construcción de repescas, la sobreexplotación de recursos naturales. Estas actividades están provocando la pérdida de hábitat natural, la disminución de la biodiversidad, la degradación de la calidad del agua y del suelo y la alteración de los ciclos naturales. Estos impactos tienen consecuencias devastadoras en el ecosistema acuático del Amazonas, como la extinción de especies, la destrucción del ecosistema habitales, la pérdida de servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la producción del agua limpia y el aumento de la vulnerabilidad de las comunidades locales que dependen de estos recursos naturales. Es fundamental tomar medidas urgentes para proteger y conservar el ecosistema acuático del Amazonas, como la creación de áreas protegidas, la implementación de prácticas sostenibles en la gestión de recursos naturales, la promoción de la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones y la sensibilización sobre la importancia de conservar este ecosistema único. Ahora les voy a decir unas reflexiones. La conservación de los ecosistemas es fundamental para garantizar la salud y el equilibrio de nuestro planeta. Cada especie y cada ecosistema desempeña un papel crucial en la cadena alimentaria y el mantenimiento de la biodiversidad. Es importante recordar que todo está conectado en la naturaleza, por lo que la destrucción de un ecosistema puede tener efectos devastadores en otros seres vivos y en el medio ambiente en general. La deforestación, la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales son algunas de las principales amenazas para el ecosistema en todo el mundo. Para conservar los ecosistemas, hacer involucrar a toda la sociedad, desde los gobiernos y las empresas hasta los ciudadanos comunes. Es fundamental promover prácticas sostenibles en todos los ámbitos de la vida. Cuidar y preservar los ecosistemas no es solamente una responsabilidad ética,
también una cuestión de supervivencia si no actuamos de manera urgente y decisiva. Corremos el riesgo de perder para siempre muchas de las maravillas naturales de nuestro planeta y de comprometer nuestro propio futuro. Por tanto, es fundamental tomar medidas concretas y comprometernos activamente en la conservación de los ecosistemas para asegurar un mundo más sano y equilibrado para las generaciones futuras. Ahora, aquí van a... Siguiente posición. Aquí van a ver nuestra bibliografía, que son distintas páginas y distintos folletos, investigaciones que hemos estado visitando para hacer posible nuestra exposición. Gracias.